UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre China y el mundo, este espacio de conversación con Jorge Galván. Jorge, hoy vamos a hablar sobre las perspectivas económicas y políticas para 2025, un año con enormes retos, pero también con oportunidades y también, hay que decirlo, ¿no?, lleno de incertidumbres, definitivamente, ¿no? Quizás esa sea una de las características de este año, pero hay tendencias que nos pueden más o menos guiar en qué va a pasar en la economía, en la política. ¿Cómo ves, Jorge, estas perspectivas? ¿Qué temas para ti serían los principales que van a evolucionar en materia económica? Pues bueno, inició con bastante ajetreo el año, ¿no? Sí. Sobre todo, pues con la llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos, que ya hemos platicado en otros episodios. Desencadena o reactiva, como lo querramos decir. Bueno, creo yo que amplía la guerra comercial que ya se tenía desde hace años entre los dos pesos pesados, ¿no?, de Estados Unidos y China. Ahora ya con más actores ahí sobre el escenario, y pues esto definitivamente repercutirá en los resultados de la economía mundial, pero por obvias razones en los resultados económicos de cada uno de esos países. Sí, ¿verdad? Definitivamente también para mí es uno de los eventos o factores más determinantes de este año, esa confrontación que tiene Estados Unidos con China para la economía en particular, ¿no? Va a tener enormes implicaciones. Vamos a ir tratando de desagregar cada una de ellas en términos de conflictos y desafíos geopolíticos, Jorge. ¿Qué me dices? Fíjate que ahí el mundo está a la expectativa de qué va a ocurrir con el conflicto en Ucrania, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué consecuencias vayan a tener a ambos países directamente involucrados, que son Rusia y Ucrania, y pues los indirectamente participantes, ¿no?, que son Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros por ahí. También pues lo delicado que sigue siendo el tema de Gaza y de estas propuestas, pues diría yo, maquiavélicas, ¿no?, del propio Donald Trump, ¿no?, de la expulsión de 1.8 millones de gazatíes de su país, de su tierra, a otros países, que puede desencadenar una crisis en la región mayor a la que ya existe, ¿no? Definitivamente. Creo yo que esos son los dos grandes temas en cuanto a conflictos se refiere, ¿no? Sí, coincido. Por ahí habrá un tercero que pudiera ser el mar meridional de China, ¿no?, con Taiwán, pero claro, definitivamente estos dos podrían estar. Afortunadamente ahí todavía no ha habido, ¿verdad? Ahí directamente uso de armas, pues, claro, ¿no? Todo ha sido ahí estar. Sí, diplomacia, ¿verdad? Juegos geopolíticos, pero no ha escalado afortunadamente. Así que bueno, agradecer como siempre a UABC Radio y a la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC por todo el apoyo para hacer posible este espacio de comunicación. Así que bueno, estamos ante enormes desafíos, pero también oportunidades para la economía y la política global en este año. Jorge, empecemos entonces con la economía para 2025. Veamos perspectivas de crecimiento económico para el mundo, pero también revisemos en casos específicos, ¿no?, países quizás de los más importantes, cómo está su perspectiva de crecimiento económico. ¿Cómo ves las proyecciones que presenta el Fondo Monetario Internacional y en algunos casos también el Banco Mundial? Hay que mencionar, André, que es importante tener presente que estas dos instituciones que acabas de mencionar, FMI y Banco Mundial, hacen dos cortes al año. Uno lo hacen en el mes de abril y otro lo hacen en el mes de octubre. Mucha de esta información que se estudió y se empezó a difundir en octubre, noviembre, ¿verdad? Ahorita ya con esto que ha venido ocurriendo del 20 de enero para acá, pues ya el escenario puede haber cambiado, ¿no? Seguramente.
Lo cierto es que hay que partir de algo, ¿sí? Entonces, este pronóstico se habrá hecho en octubre, noviembre del 24, ¿verdad? Así Pero en es. abril habrá una renovación, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, acá se habla de un crecimiento, pues, por debajo, ¿no? De lo que se venía teniendo a nivel mundial, ¿verdad? Un promedio menor. Ellos auguran que la economía mundial va a crecer aproximadamente 3.3% en su Producto Interno Bruto, lo que de alguna forma es, pues, comparado con los primeros 20 años de este siglo XXI, en donde la tasa rondaba el 3.7. Eso en términos económicos se conoce como una desaceleración, ¿no? Así es, de algunos puntos porcentuales, pero esas décimas ahí que están reduciéndose en estos años próximos significan millones de dólares, empleos, ¿verdad, Jorge? Sí. No es cualquier cosa, ¿verdad? No. Reducir de 3.7 a 3.3. Y como dices, ¿no? Seguramente todo este efecto Trump, pues mi expectativa es que haga que este 3.3% baje, ¿no? Definitivamente creo que... Aún más. Sí, exacto. aún más. Sí. Me parece, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, en términos de aranceles, ¿no? Sobre todo, eso va a tener fuertes implicaciones para el crecimiento de la economía del mundo. Sí, porque la guerra comercial al final afecta a todos los involucrados, ¿no? Es una forma que los especialistas en comercio internacional dicen nadie sale ganando. ¿Sí? Tú puedes forzar temporalmente, ¿verdad? Con el incremento de aranceles ciertas medidas, pero a la larga los países van a ver deterioradas sus expectativas de crecimiento, ¿no? Sus resultados. Claro, por supuesto. Entonces, eso por el lado del Fondo Monetario Internacional, pero también tenemos aquí el dato del Banco Mundial, institución que prevé que la economía mundial va a crecer a 2.7, tanto en 2025 como en 2026. Entonces, es más pesimista esta institución, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo ves Es esta diferencia? Más de un 1% de diferencia, ¿no? Bueno, no. 3.3 al 2.7 son 0.6% de diferencia, ¿no? Ahí está. Ahí lo importante de todo esto es reconocer que con esta desaceleración y las medidas tan drásticas que se tomaron en política monetaria, por fin parece que la inflación, por lo menos en países como México, empieza a ceder, lo cual es bienvenido para, pues, los consumidores, ¿no? de una nación tan grande como esta, y refleja, pues, que después de la pandemia, con tantos años de padecer altos niveles inflacionarios, hoy en día ya la inflación empieza a relajarse, ¿no? Y a acercarse a las metas de los bancos centrales más importantes, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, bueno, esas las expectativas para la economía de todo el mundo. Ahora hablemos de cuáles son las expectativas que tiene el Fondo Monetario Internacional para algunos países concretos en 2025. Estados Unidos, 2.2% señala el Banco Mundial. Esto también, particularmente yo diría, ¿no? El país que está imponiendo aranceles y que la respuesta de sus contrapartes es responder de manera recíproca. Sí. Pues yo creo que va a recrudecer aún más ese 2.2% para abril que nos dices, ¿verdad, Jorge? En el que seguramente se va a actualizar. Sí, seguramente sí. Ahorita ya el número de países se amplió, ¿no? Ya hay un tema ahí con la Unión Europea, con Japón, Brasil, Canadá, México, China, Ni se diga, ¿verdad? Claro. Ni se diga. Entonces el espectro de afectados por esta guerra comercial debido a los aranceles de Trump, pues va a impactar negativamente en los pronósticos de crecimiento, ¿no? Por supuesto. Aquí vamos a abordar más adelante un tema que me parece a mí muy interesante, que son las cadenas globales de producción o también llamadas cadenas globales de valor. Y es precisamente ese un punto que a mí me parece clave en este pronóstico que nos estamos nosotros aventurando a dar, ¿no? Por este efecto que tendrían los aranceles y la intención que tienen estos, ¿no? Que es devolver la producción a Estados Unidos, ¿no? Hay cadenas globales de valor o de producción que están súper integradas en la región de América del Norte. Y la intención de estos aranceles es que
esas producciones regresen, ¿no? A algunos lugares en Estados Unidos. Sí. En el área textil, pero también autopartes, automotriz, etcétera. Tecnología. Sí, eso, ¿cuánto tiempo va a tardar, no? ¿Cuánto tiempo ha tardado en construirse, en generarse estas cadenas globales de producción en América del Norte, no? Pues son décadas, ¿no? Esto no se hace en un abrir y cerrar de ojos. Y la intención parece ser esa y por lo tanto llevaría tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía del país, con su producción, si se tienen que reconfigurar todas estas cadenas globales de producción? Yo creo que llevará algo de tiempo, ¿no? Porque definitivamente un sentido económico o empresarial no lo tiene, ¿verdad? Ya lo hemos comentado aquí que obviamente esta deslocalización de la producción tiene un sentido, ¿no? De reducir costos, de aprovechar dinámicas por el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, geografía, etcétera, ¿no? Entonces, que se regresen no es así como en un abrir y cerrar de ojos, como digo, ¿verdad, Jorge? No, en el discurso es más fácil escucharlo, ¿no? Que llevarlo a la práctica. Aquí tú puedes escuchar o leer que hay empresarios en Estados Unidos que en aras de, creo yo, quedar bien con el gobierno y pues que observen que están acatando las instrucciones que vienen de su presidente, han dado declaraciones de cancelar proyectos de inversión en otros países. Obviamente México está ahí involucrado. Claro. De repatriar, ¿verdad? En líneas de producción y demás. Pero pues esto no es nada fácil. Además, ¿cuál sería la repercusión aquí en términos de incremento de costo de producción de las cosas, ¿no? Al momento de llegar a una nación como Estados Unidos, en donde los salarios son más elevados, el costo para producir o fabricar es más alto, y pues pierdes esa esencia del propio modelo neoliberal de desconcentrar, abaratar producción para maximizar utilidades, ¿no? Y ahí entonces hay un punto importantísimo a comentar, Jorge, que es la inflación, ¿no? Todo lo que nos acabas de decir, pues tendrá un efecto inflacionario directo. Sí o sí, ¿verdad? Sí o sí en la economía de Estados Unidos por los aranceles, pero también por esta intención de relocalizar la producción. En cuanto a tasas de interés, la política monetaria, ¿cómo la ves tú, Jorge? En Estados Unidos, fíjate que ahorita, al momento de grabar esto, estamos a 13 de febrero. El día de ayer se dio a conocer un incremento de la inflación en Estados Unidos y la Reserva Federal, que es el que conduce la política monetaria en aquel país, decidió pausar estas disminuciones de la tasa de interés debido a ello, ¿no? Empieza como que se prendió un foco ahí ámbar, ¿verdad? No es un foco rojo, pero sí es un foco de alerta para darle seguimiento a ese tema en el caso particular de Estados Unidos. Afortunadamente para México, la tendencia es muy notoria a la baja de la inflación. Que eso también, André, hay que recordar, va de la mano con una desaceleración económica. ¿Sí? Tú estás creciendo menos en términos económicos, se traduce en un menor consumo y un menor consumo termina por impactar a una menor inflación, ¿no? Ahí está entonces desde Estados Unidos, ¿no? Algunos pronósticos con todas nuestras limitantes, Jorge, que no somos economistas aquí, pero no. Tratamos de informarnos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, donde hay grandes expertos que se aventuran a pronosticar. Y el pronóstico para China, por otro lado, Jorge, en su crecimiento económico es del 4.5%, ni más ni menos, ¿no? Muy por encima del pronóstico global. Eso es importante a señalarlo, ¿no? Como, ¿qué será? Una recuperación económica de un país que viene creciendo a tasas de crecimiento de más o menos 10% en las últimas 3 décadas. Algunos dicen que no, que la economía china se está desacelerando, pero hay que decirlo, ¿no? Está por encima de ese promedio global. ¿Cómo ves este pronóstico, Jorge? Pues es bueno recordando que ellos venían o vienen padeciendo de una situación compleja en su sector inmobiliario, sobre todo, ¿no? Que es un sector que en la economía china repercute de manera importante en el Producto Interno Bruto del país. Sí. Parece ser que las medidas que tomó el gobierno central de la nación
pudieron contener lo que se veía venir, que era una posible crisis en el sector inmobiliario, ¿no? El mundo en el siglo XXI vivió, por otras razones, una crisis de hipotecas, ¿te acuerdas? Allá 2007, 2008, 2009. Y pues China era como que hoy en día un posible foco de una nueva crisis en ese sector tan dinámico, pero tan complejo para los países. Entonces yo veo muy bueno, muy positivo, además de empezar a valorar los resultados de estas iniciativas, ¿verdad? Como el Made in China, que ya hemos platicado por acá, y de ir consolidando paso a paso, por más que haya naciones que se obsesionen por tratar de ponerle piedras en el camino a esta famosa franja y la ruta, ¿no? Que es el megaproyecto de la nación. Claro, así es, Jorge. Entonces, de aquí, pues, un comentario de mi parte, ¿no? O sea, ¿cómo podrían funcionarios del gobierno mexicano no estar viendo esto, ¿no? Y estar diciendo que la alternativa china no tiene sentido o es una fantasía para un país como México, cuando ya estamos integrados comercialmente con ese país en términos de proveeduría, de maquinaria y equipo, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que es una economía que está creciendo mucho más que el promedio global y que está consumiendo también, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante a considerar, ¿no? Y es en donde luego tratamos de insistir, pero parece que no tiene mucho eco, ¿no? Quiero pensar que es un discurso que trata de quedar bien con el vecino, pero y no contexto, que sea lo que ellos perciben, porque sería pues reconocer una ignorancia, ¿no? De su parte muy grande. Pero quedar bien con el vecino, ¿en qué contexto, no? Cuando nos están haciendo bullying, se hablan de un montón de pues situaciones, ¿no? Espionaje, los aranceles, etcétera, ¿no? ¿Bajo qué contexto estamos tratando de quedar bien, no? Pues bueno. Eso es lo delicado, ¿no? Y fíjate que ahí, André, resalta esto que históricamente se le ha recomendado a México, que era diversificarse, ¿no? Claro. Décadas insistiendo en eso. ¿Por qué Brasil no tiene esa problemática hoy en día? Pues porque Brasil tiene una economía más diversificada que la de México. Y a pesar de que Estados Unidos le impuso aranceles a Brasil en el ámbito del acero y el aluminio, pues el vicepresidente de Brasil salió a decir, bueno, pues sí, nosotros tenemos un saldo deficitario en ese rubro, en la balanza comercial, porque es que nos estás queriendo imponer 25% de aranceles adicionales, ¿no? Acá con México el problema es pues que a veces los gobiernos pecan de querer quedar bien con el vecino a pesar de todo esto que ya mencionaste tú, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, bueno, estamos ahí con una situación que luego uno no entiende, ¿no? Cuando ve estos datos, cuando ve esa recuperación, esa alternativa tecnológica que es China. Pasemos a la zona euro, Jorge. Quizás entre estos países o grupos de países que vamos a estar nombrando, la que peor perspectiva de crecimiento económico tiene, 1.2%, con crisis energética, con un crecimiento estancado y con enormes retos después del Brexit, ¿no? Y que cuestionan mucho la intención que tenía esa alianza en Europa, ¿no? De crear toda una unión que fuera más allá de un tratado de libre comercio. ¿Cómo ves estas perspectivas para la zona euro? Fíjate que aquí, André, hay que recordar que pues varios de los países más importantes de la Unión pues están padeciendo no nada más crisis económicas, sino políticas, ¿no? Y esto definitivamente tiene una repercusión en el funcionamiento de su sistema económico, de las decisiones y sobre todo de la planificación a mediano y largo plazo que se debe de realizar de una nación como las de la Unión Europea. Yo, además de esto, sumaría el haberse casado con este plan maquiavélico de desestabilizar Ucrania, de romper relaciones comerciales con Rusia, que siguen pagando las consecuencias los europeos, ¿no? Ya a 3 años de este conflicto, pues quieras o no,
sus economías ya están mostrando señales de un deterioro muy notorio. Eso es. Entonces pasemos, Jorge, muchas gracias, a Latinoamérica. 2.5% como pronóstico. ¿Cómo ves este pronóstico, no? Muy por encima de la Unión Europea. ¿Tendremos oportunidades de crecimiento? ¿Las sabremos aprovechar en Latinoamérica? ¿O va a haber riesgos financieros, económicos, por esas dependencias que tenemos con un país como Estados Unidos en gran cantidad de países de la región? ¿Cómo la ves, Jorge, con Latinoamérica? Mira, ahí va a ser clave, por ejemplo, qué va a pasar en el caso de Venezuela y su acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recientemente publicitado. En el caso negativo, ¿qué va a pasar con México? ¿Qué tanto le van a doler si se imponen estos aranceles que se pospusieron pues que hace 2 semanas, ¿no? Más o menos. Hay otras economías por ahí que siguen batallando, ¿no? Para salir adelante, como lo es el caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, que está padeciendo también un severo problema ahí de violencia, ¿no? Y que están incluso ahorita en un proceso electoral bastante controversial y competido. Brasil se cuece aparte, creo yo. Brasil juega en las ligas de los BRICS, tiene relaciones comerciales muy sólidas con China, con Rusia, con la Unión Europea, y es una economía pues la más grande de toda la región de Latinoamérica. Entonces, quitando a Brasil de la ecuación y a estos países que son atípicos en cuanto a su crecimiento, como lo es Guyana, por esta explotación de petróleo que de unos años a la fecha están realizando, el resto yo creo que vamos a batallar. Vamos a batallar como es típico de esta región, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahí está entonces el comentario. Para México, Jorge, 1.3% según el Fondo Monetario Internacional, y aquí CEPAL y OCDE 1.2%, ¿no? Unas perspectivas muy bajas para nuestro país, lamentablemente. Antes de que Trump llegara a la presidencia. Sí, hay que decirlo, antes de que fuera electo. Siquiera esas dependencias con Estados Unidos pues van a imponer enormes presiones. Ya lo hemos comentado aquí, se ha rechazado la alternativa china como una opción de jalar la economía de nuestro país en términos de exportación. No se ve alguna alternativa, ¿no? Para diversificar, que es lo que decíamos. ¿Cómo ves para México el pronóstico, Jorge? Es tal vez el escenario más pesimista de toda América Latina, ¿no? Así es. Fíjate que yo he escuchado en reiteradas ocasiones a varios analistas en Estados Unidos decir que el país que más va a sufrir por muchas de las decisiones y políticas de Trump es México. Y lo estamos viendo, ¿no? México es la segunda economía más grande de la región, mas sin embargo es la que más depende en cuanto a comercio exterior se refiere, remesas, llegada de inversión y otros rubros por ahí. E incluso la venta misma de petróleo, que por ahí se puso en tela de duda durante la semana, ¿no? Debido a, parece ser ahí encontraron altos niveles de agua en los barriles de petróleo mexicanos. Entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Pues de continuar esto, vamos a suspender la compra de petróleo mexicano, ¿no? Algo que sin duda pues provocaría una crisis al interior del país. O sea, el reto del gobierno mexicano, del empresariado, de los mexicanos para este 2025 en cuanto a economía se refiere, yo creo que va a ser ahí muy delicado, porque se cree que si se imponen los aranceles, México ni siquiera alcanzaría el 1% de crecimiento. O sea, tendríamos una caída importante en cuanto al ritmo del Producto Interno Bruto, lo que repercutiría negativamente en muchas otras variables, ¿no? Macroeconómicas. Sí, quizás el efecto Trump y los aranceles vayan a hacer que la economía decrezca, ¿no? Y que ni siquiera crezcamos a ese 1.2 o 1.3, sino que crezcamos negativamente o la economía mexicana sea decreciente. Sí. Las dependencias en el comercio solamente con Estados Unidos son enormes, Jorge.
aquí tengo el dato, según el Atlas de la Complejidad de la Universidad de Harvard, 70% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y 50% de las importaciones de México vienen de Estados Unidos. Poco más de eso. Entonces, imagínense las enormes afectaciones que va a tener todo esto de los aranceles. Así que bueno, hay que estar muy pendientes para tomar decisiones informadas, coherentes con lo que está pasando. Y fíjate que aquí, Andrei, yo creo que el gobierno mexicano pecó de optimista, ¿no? Al augurar un crecimiento de 2.3 más o menos, si la memoria no me falla. Dices, bueno, ¿qué realidad estaban analizando estos condenados como para decir que vamos a crecer tanto cuando los organismos internacionales están diciendo que no? ¿Verdad? Sí, y el contexto también nos está señalando pues que va a haber enormes retos, ¿no? Económicos. Entonces, bueno, eso podría pasar, ya veremos. ¿Algo más del dato que nos ofrece la CEPAL, Jorge? De los datos para México. Bueno, hablan de que ese crecimiento va a ser tan bajo, 1.2, auguran ellos, en parte también porque la economía estadounidense se está desacelerando. Y esta dependencia de la que tú atinadamente nos hacías mención, pues va a repercutir en un ritmo de crecimiento menor para nuestro país, ¿no? Además de que sigue siendo incierta la recepción de inversión extranjera, sobre todo por este tema tan controversial que viene siendo la reforma al Poder Judicial. Sí. Aunque yo sigo insistiendo que la debilidad del peso, la pérdida de valor que ha acumulado de junio para acá, puede aligerar un poco eso y puede ayudarnos porque México automáticamente se abarató. Entonces, ese puede ser un tema ahí que nos ayude a amortiguar un poco la disminución en el ritmo de actividad productiva, ¿no? Ahí está entonces. Ojalá, Jorge, obviamente lo que queremos nosotros es que le vaya bien a nuestro país, que se genere una buena economía, pero las condiciones son muy complicadas, ¿verdad? Para ser así de optimistas como señalaba aquí el dato de la Secretaría de Hacienda que nos decía, ¿no? 2.3. Sí, no. Este año parece demasiado, ¿no? Comparado con lo que proyecta tanto CEPAL, OCDE, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿no? Está muy por encima. Todos están equivocados, menos tú, ¿no? Sí. Bueno, ya veremos. Ahora fíjate, Andrei, aquí uno empezó a darse cuenta que este escenario podía empeorar pensando en que tal vez si hubiese ganado Kamala hubiese sido menos peor, ¿no? Pues, ¿qué te gusta desde aquel primer debate, te acuerdas? En donde Joe Biden quedó expuesto y empezó a confabularse este golpe interno del Partido Demócrata para mover a Biden de una vez por todas de la contienda presidencial y hacer el relevo por la otrora vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Cuando eso ocurre, muchos analistas políticos decían Trump ganará. Entonces, yo me atrevo a pensar que todo eso lo deben analizar quienes hacen estas proyecciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Pero eso fue como por allá en agosto. O se viene el atentado, ¿recuerdas? Este atentado ahí que encumbró a Trump, ¿no? Entonces, por ello me sorprende y hasta me causa cierta risa que hayan llegado a un pronóstico tan alto a sabiendas de que la probabilidad de que Trump ganara eran cada vez mayores y que en el discurso él traía de nuevo esto de los aranceles, de la expulsión de migrantes y de todo eso que ya sabemos nosotros, ¿no? Bueno, ahí está entonces, Jorge, no sé, ¿no? En qué se basaron, pero contrasta mucho definitivamente. Vamos a ver si ellos hacen también actualización al dato, al pronóstico para el primer trimestre del año. No sé si lo hacen, pero ya estaremos atentos, Jorge. Tendrían que hacerlo. Que hacerlo. Incluso aquí antes de que se me escape, Andrei, en esta encuesta que aplica el Banco de México mensualmente, que es sobre expectativas del sector privado, ¿sí?
pues ellos son todavía más pesimistas que estas instituciones internacionales. Ellos hablan de un crecimiento para el 2025 de 1.17. Ya. Bueno, ahí está. La mitad de lo del gobierno, ¿no? De los empresarios. Bueno, Jorge, tenemos enormes desafíos en la economía. Algunos que me parecen importantes y que ya comentábamos un poco es esta reconfiguración de las cadenas de suministro global. La intención de Trump es clara, ¿no? Es regresar algunas industrias clave al territorio estadounidense. Eso, como decíamos antes, llevará tiempo, no se va a hacer de una manera sencilla o suave. Y bueno, tendrá enormes implicaciones también para la economía mexicana, ¿no? Tú ya nos decías que hay algunos empresarios que pues ya se han cuadrado, ¿no?, a esta intención y han declarado que sí van a regresar a Estados Unidos o que no van a invertir en México. Pues ese anuncio tan importante que parecía de Elon Musk en Monterrey, creo que ya ni hay que esperar absolutamente nada, ¿verdad? No, ya quedó como anécdota. Sí, nada más, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ves esto, Jorge? A mí me parece que pues la estrategia es mala, ¿no? Porque está rompiendo una cadena que tiene décadas, que tiene un sentido económico, que hace frente a China, definitivamente, ¿no? De una forma estratégica, con un tratado de libre comercio que tiene ya pues bastante tiempo configurándose, y de la nada venir a romper eso, creo que es una mala estrategia en términos no solamente económicos, sino geopolíticos. ¿Cómo la ves tú, Jorge? Sí, definitivamente. Mira, escuché hace pocos días que incluso se filtró por ahí que el gobierno de Trump insistirá en adelantar la renegociación del TEMEC para finales de este año. Yo creo que ahí lo que están, como que me queda un poco más claro ya el tipo de posturas que asume Trump cuando quiere negociar algo, y es irse a lo más alto, ¿no? Amenazarte con lo peor para a partir de ahí empezar poco a poco a negociar. Sí. ¿Sí? Más o menos como que eso es su estilo, ¿no? Sí. En el caso de esta reconfiguración a la que haces mención, pues esto viene dándose con mayor ahínco desde la pandemia para acá, ¿no? Todos estos términos que se pusieron un poco de moda, como el nearshoring, el friendshoring, el decoupling, ¿no? Sí. Tienen que ver con ello. Sí. Yo insisto, la economía estadounidense, o lo que queda de eso, porque algunos dicen que ni siquiera ya es una economía, sino es un sistema financiero que utiliza a lo económico para subsistir, dependen de tener estas empresas fuera de su país. Bajos precios, explotación de personas, extracción masiva de recursos naturales, contaminación en otros lugares, sino en tu tierra. Todo eso es parte de este modelo. No puedes venir de la noche a la mañana a quererlo cambiar así, ni va a suceder tan rápido. ¿Por qué? Porque automáticamente, para empezar, ¿quién va a trabajar en Estados Unidos en ese tipo de procesos productivos? Donde la mano de obra es muy intensa, ¿verdad? Requieres miles de personas. Acá lo podemos observar en una ciudad industrial como Tijuana. Sí. ¿Sí? Con un costo de mano de obra elevado en comparación a lo que pudiera ser producir eso mismo en Vietnam, en México, en Indonesia, ¿sí? En esos lugares en donde históricamente han sido fuente de mano de obra barata para maximizar las utilidades de las corporaciones. Entonces, en el discurso suena bien, pero yo creo que eso será un boomerang que le terminará pegando más fuerte a la propia economía estadounidense, ¿no? Sí, tal parece ser, Jorge, que va a ocurrir eso. Pues no lo quieren entender, no lo quieren ver, quizás porque vienen del sector inmobiliario, ¿no? ¿Será que no entienden todas estas dinámicas de comercio internacional, de inversiones? Entonces, Jorge, pasemos a otro tema, que es la inflación. ¿Sabes ahí, André? Perdón que te interrumpa. Cuando tienes ese tipo de líderes, el peor error, creo yo,
es no rodearte de alguien que te diga, hey, no es así. Claro. Ahorita todo mundo acata y asienta. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Ahí están los jueces, legisladores, ¿no? Aprobando a todas las propuestas, sin ton ni son. Y propuestas controversiales, ¿no? El propio ERSEC, ¿no? También con acusaciones de temas sexuales ahí por parte de mujeres, ahí está ya. ¿Sí? Tulsi Gabbard la acaban de nombrar, ¿verdad? Jefa de todo el tema de inteligencia, una mujer también muy controversial, ahí ya está. El único que falta de estos controversiales, pues es Robert F. Kennedy Jr., ¿no? Ministro de Sanidad, declarando que las vacunas no sirven para nada, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, lamentablemente en Estados Unidos, yo percibo eso, que no tiene esas personas cercanas que le digan, señor presidente, no va por ahí. Esto nos va a perjudicar más de lo que nos va a beneficiar. Sí. Todo es sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y eso es muy, muy riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso, definitivamente, Jorge, porque no pone frenos, no podrían parar esto, entonces lo pueden llevar a una situación muy complicada. Ahora sí, Jorge, pasemos entonces a el tema de la inflación. Solamente tenemos 3 datos aquí, para China, para Estados Unidos y para México. Bueno, China llama mucho la atención, ¿no? Un poco por encima del 0%, será un 0.2%, 0.3% para el año 2023. Estados Unidos, por su parte, por encima del 4%, y México también por encima, pero del 5%. Entonces, las condiciones de inflación para nuestro país son las más preocupantes, aunque, como mencionabas antes, esto se ha comenzado a estabilizar y las condiciones que tenemos ahora, bueno, nos hacen pensar que pues se va a poner más complicado quizás, ¿no? Con esto de los aranceles para Estados Unidos particularmente, sí o sí, ¿verdad? Yo no veo a ninguno de los analistas en los que confío diciendo algo distinto, ¿no? A que los aranceles no van a ser buenos para la inflación. Es una coincidencia al unísono de toda esta gente que se dedica a estudiar el tema del comercio internacional, que mayores aranceles implica un impacto directo a los precios. No hay mucha ciencia ahí, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí están los datos, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan en los próximos años. Cuando salga el dato de 2024 también sería interesante y a ver cómo se va configurando el año. En términos de tasas de interés, Jorge, el Banco de México, 9.5%, el Banco Central Europeo, 2.9%, la Reserva Federal de Estados Unidos, 4.5%, y tenemos algún otro dato de Banco de Inglaterra, 4.5%, Japón, 0% de tasa de interés, China, 3.1%. ¿Cómo ves estos datos, Jorge? Para México particularmente, ¿no? México, incluso en el documento de criterios generales de política económica para este 2025, que trabaja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público año con año, pronostica que al cierre del 2025 la tasa rondará el 8%. ¿Sí? Actualmente se encuentra, como tú lo mencionaste, 9.5%. Eso es muy bueno, pero tiene una doble lectura acá, ¿no? Por un lado, tú abaratas el costo del dinero prestado, disminuyendo la tasa de interés, pero por otro lado, pierdes cierto atractivo a la inversión extranjera indirecta. ¿Por qué? Porque ofreces menores rendimientos al inversionista. Eso puede repercutir en una llegada o en una recepción de dinero extranjero proveniente por ese concepto en particular. Obviamente beneficia, ¿por qué? Porque estás pagando menos rendimiento sobre la deuda, que eso aligera un poco la carga fiscal en las finanzas públicas de la nación. Yo creo que aquí la sintonía del Banco de México sigue mostrándose con respecto al Banco Central en Estados Unidos. Más sin embargo, esta semana como que hubo una divergencia. ¿Sí? Por un lado, el Banco de México insistió en mantener esta política de reduccionista y la Reserva Federal dijo, vamos a pausar. Vamos a pausar porque la inflación empezó ligeramente a aumentar, ¿no? Entonces, los estadounidenses están luchando con todo lo que tienen a su alcance para evitar
que la inflación se mantenga tan alta porque vienen arrastrando ya algunos años con niveles inflacionarios que tenían más de 40 años que no vivían. Entonces, eso le pega muy fuerte al bolsillo de un país tan consumista como el estadounidense, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, Jorge, otro desafío clave es la inteligencia artificial y la automatización del empleo, ¿no? Pues yo creo que hay dos grandes modelos, el de China y el de Estados Unidos, uno más centralizado con una participación del gobierno de forma activa, que es el caso chino, lógicamente, y el caso de Estados Unidos, ¿no? Uno más abierto, libre, pero que hemos visto cómo esta nueva plataforma DeepSeek, ¿no? Ha venido a sacudir con un costo mucho más económico que otras, y parece ser, yo no la he utilizado, no sé si tú, Jorge, no. Pero dicen que hasta más inteligente, ¿no? Que OpenAI. Entonces, ahí también va a haber desafíos, una confrontación directa, ¿no? Para ver cuál se consolida como el sistema de inteligencia artificial más importante. Y otro tema es la automatización del empleo, ¿no? Pues todos los avances en inteligencia artificial y robótica van a tener un impacto no solamente en actividades de empleados, sino en algunas ocasiones de empleos completos, ¿no? Sí. Ese va a ser un desafío también. ¿Y cómo la ves tú en el tema del cambio climático, la crisis que estamos viviendo? Sí, también. ¿Cómo nos va a afectar, no? Sí. O sea, es que Estados Unidos, uno de los grandes líderes del mundo, está queriendo irse por el lado contrario, ¿no? De todo esto. Ya, ¿verdad? ya Sí, se está salió queriendo de todo. Del Acuerdo de París. De todo lo que huela a eso. Así es, está queriendo explotar pues todos los yacimientos de petróleo. Pues un detalle, pero que tiene enormes implicaciones para los océanos, el tema de los popotes, ¿no? Que suena menor, pero que sabemos que tiene enormes implicaciones todos estos plásticos. Entonces, creo que ese liderazgo que está marcando Estados Unidos puede tener un efecto grande en la economía del mundo, y que además el efecto dominó que puede tener, ¿no? Para otros países, llámese Argentina, por ejemplo, ¿no? Que va a estar tan aliado de Estados Unidos y que pueda seguir esa misma línea, y otros países del mundo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente vamos a ver, ojalá y estas cumbres se mantengan, ¿verdad? Estas reuniones periódicas sigan insistiendo por hacerle frente a tal vez el problema más preocupante para la humanidad, que es el tema del deterioro del ambiente. Sí, así que pues, hasta ahorita solo podemos vivir en este planeta. No hemos comprobado que podamos vivir en otro. Entonces, así es. Así que, pues, en pocas palabras, Jorge, una mayor crisis climática y efectos económicos que no van a tener sentido para mí, de acuerdo a lo que sabemos, ¿verdad? De qué está ocurriendo con la temperatura, el incremento de los océanos, la contaminación, etcétera. ¿Seguimos, Jorge, o dejaremos quizás las perspectivas políticas y geopolíticas para un siguiente episodio que podríamos dividir en esta ocasión en dos partes? Pero bueno, Jorge, para ir cerrando esta conversación solamente de perspectivas económicas, ¿tú cuál señalarías o cuáles serían para ti 3 factores económicos o 2, o el principal, quizás ya hemos dicho de uno, que va a definir el 2025 a nivel internacional? ¿Cuáles serían para ti los más importantes factores económicos para este 2025? Definitivamente la guerra comercial. Ese es el más preocupante. Yo trato de leer y de estar informado del tema inmobiliario en China, que es un foco ahí de alerta. Sería el segundo para mí. Y el tercero, cómo se va a comportar la maquinaria de guerra y esta economía de guerra si se llega a firmar este acuerdo para dejar de lado el conflicto en Ucrania, ¿no? ¿Qué posible guerra pudieran ellos estar ya bosquejando para no quedarse satisfechos con las ganancias que ya obtuvieron a lo largo de estos 3 años, ¿no? Que esos 3 temas para mí serían en términos económicos, los que más ocuparían mi atención. ¿Para ti? Sí, pues yo coincido en el número 1, ¿no? La guerra comercial, diagonal,
tecnológica y de muchos otros todo ámbitos. Lo que se le sume. Sí. O sea, la confrontación que hay entre Estados Unidos y China creo que va a ser un tema determinante para la economía en este año en particular. Pues destacaría también que acabamos de comentar, ¿no? De la inteligencia artificial como un rubro importante en donde los dos países buscarán estar concentrados, así como también la automatización, la robótica. Y en tercer lugar, pues destacaría toda la crisis climática y el efecto que podría tener en la economía, ¿no? Lamentablemente de una forma negativa, ¿verdad? Entonces esos tres para mí serían los determinantes para este 2025. Un año con enormes desafíos, Jorge, con también oportunidades, hay que decirlo, no todo es negativo, se pueden aprovechar estos retos que tenemos enfrente, pero lo que sí es cierto es que hay enorme incertidumbre, ¿no? Creo que esa palabra también puede definir bastante lo que se nos viene en este año. Pero bueno, ahí hay algunas líneas, ¿no? Que podemos ir siguiendo para más o menos pronosticar qué podría pasar en este 2025. Así que bueno, Jorge, agradecido como siempre con UABC Radio por el espacio, con la Universidad Autónoma de Baja California, su Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios sobre proyecciones económicas. Sí, ya tenemos por allí el canal de YouTube, entonces a veces es como más práctico dejar ahí comentarios, ¿no? En el diálogo que se puede generar debajo de cada episodio. Y pues no dejar de lado la recomendación que siempre les hacemos a la gente, pues de darle seguimiento a estos temas, ¿no? No hay peor cosa que ser ignorantes o querer no voltear a lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Así es, en términos económicos y políticos, así que de eso será el próximo episodio, ¿no? Un pronóstico de los acontecimientos políticos y geopolíticos, porque todo esto está, pues, es una amalgama, ¿no? De asuntos que están interconectados, hemos intentado separarlos, pero el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, nos escuchamos después. Un saludo a todos y a todas. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.